Bien, cordial saludo. El siguiente video es para hablar sobre el polinomio de interpolación de Newton, el cual está dado de la siguiente forma. Esta es la ecuación denotada por Newton para aproximar una serie de puntos dados por medio de un polinomio. La ecuación que ustedes observan ahí está solamente dada cuando nos dan 4 puntos. Si fuesen 3 puntos, entonces solamente sería hasta la sub 2. Si fuesen solo 2 puntos, sería hasta la sub 1 y sería un polinomio lineal, o sea, una función lineal. ¿Sí? Si tuviesen 5 puntos, habría un término más a sub 4 y con 4 términos multiplicando, con 4 factores. ¿Sí? Si tuviese 6 puntos, habría una sub 4 y una sub 5 y así sucesivamente. Pero el método va a ser el mismo. Y explicaré con solamente 4 puntos para este ejemplo. Bien, los coeficientes A sub i se determinan a partir de la siguiente tabla y las siguientes fórmulas. Aquí están dados los puntos iniciales, ¿sí? Primer punto, segundo, tercero, cuarto punto. ¿Listo? Y aquí está la fórmula. En esta columna está las primeras diferencias divididas. En la segunda columna las segundas diferencias divididas, tercera diferencias divididas y así seguirían según la cantidad de puntos. ¿Sí? Aquí tenemos hasta 4 puntos. Si hay más, aparecería otra fila con otra columna. Y así van apareciendo filas por columnas. Entre más puntos nos den, más largo va a ser el proceso, pero el paso a paso va a ser el mismo. ¿Listos? Entonces vean las fórmulas porque aquí en adelante vamos a utilizar estas. ¿Listos? Bien, entonces veamos los puntos. Los puntos que nos dan son los siguientes. La imagen del menos 2 es 4. La imagen de menos 1 es 1. La imagen de 2 es 4. La de 3 es 9. ¿Listos? Esos eran los valores de aquí en adelante. Bien, entonces, como vimos ya la tabla, vamos a realizar su respectivo llenado. ¿Sí? La tabla que vimos anteriormente. Entonces, vamos a hallar todos estos valores que están acá con los de la tabla. ¿Sí? Entonces, sería lo siguiente. ¿Listos? Entonces está los valores menos 2, 4, menos 1, 1, 2, 4, 3, 9. El fx sub 0, x sub 1 es x sub 1, que vale 1. Este es el x sub 1. Menos 4, que es el y sub 0. Perdón, arriba va y sub 1 menos y sub 0. ¿Sí? Y sub 1 menos y sub 0, que es 1 menos 4. Y abajo va x sub 1, que es menos 1. Menos x sub 0, que es menos 2. Se reemplazan, ¿sí? Y el resultado es menos 3. Para este es entre x sub 2 y x sub 3, que va a ser x sub 2, que es el 4, perdón, y sub 2, que es el 4, aquí está 4, menos y sub 1, que es la imagen de x sub 2, de x sub 1, que es el 1, iría arriba. Abajo van las x, que sería x sub 2, que vale 2, menos x sub 1, que vale menos 1, igual a 1. Bien, para hallar el siguiente, entre x sub 2 y x sub 3, sería entre y sub 3 menos y sub 2 sobre x sub 3 menos x sub 2. Y sub 3 vale 9, como se dan cuenta acá. Y sub 2 vale 4. 3 menos 2. Esta primera columna es el equivalente a hallar la pendiente entre los puntos. Entre dos puntos consecutivos se halla la pendiente. Esa sería la primera columna. Ahora hallamos la segunda. La imagen de x sub 0, sub 1 y sub 2. Según la fórmula, decía que era
la imagen entre x sub 0 y x sub 1, que sería este, f de x sub 0 y x sub 1, ¿sí? Y f de x sub 1 y x sub 2. El primero que aparece aquí, que es el 1, es la imagen de x sub 1 y x sub 2, que sería este. ¿Qué cuánto nos dio? 1. Entonces, como nos dio 1, va a quedar acá. O sea, para este valor necesito de los dos anteriores hacia arriba, ¿sí? Que sería el 1 menos el menos 3, que está acá, arriba. Abajo iría los dos extremos, x sub 2 menos x sub 0. ¿Sí? El x sub 1 no queda en cuenta en el denominador. Sería el x sub 2 vale 2, que es este, que está en la misma fila, el x sub 2, y el x sub 0, que es el inicial, que es el menos 2. 2 menos menos 2. Se hace esa operación y me da 1. Para la siguiente, f de x sub 1, sub 2 y sub 3 ya es distinto al de arriba, ¿sí? Este va a ser, este 5 sale de los dos últimos, es f de x sub 2 y x sub 3, que es el que está anterior en la fila, que es este, f de x sub 2, x sub 3 me dio 5, menos f, los dos primeros, x sub 1 y x sub 2, que está dado acá, f de x sub 1, x sub 2, que dio 1, por eso está acá restando el 1, de ahí es donde salen esos datos. Abajo, en los extremos, x sub 3 y x sub 1. X sub 3 vale 3, como indica acá, x sub 3 vale 3, y x sub 1 vale menos 1, como indica acá. Este es el x sub 1, x sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. El x sub 1 vale menos 1, aquí queda restando menos 1, se opera y da 1. Para el último, entre x sub 0, sub 1, 2, 3, esta resta sale entre este primer 1 es la función entre x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que es el anterior en la fila, que va a ser este, que dio 1, es este, 1, menos la imagen de sub 0, sub 1 y sub 2, que es el que está aquí en amarillo acá, que también vale 1, que haría 1 menos 1. Y los de abajo son los extremos, el x sub 3 menos el x sub 0. El x sub 3 vale 3 y el x sub 0 vale, perdón, el x sub 1. X sub 3, x sub 1, que vale menos 1. Y arriba la resta me da 0. ¿Listo? La resta me da 0. ¿Listos? Con esos valores hallados, para este ejemplo de 4 puntos, reemplazamos en el polinomio inicial. ¿Cuál era el polinomio inicial? Bien, en el polinomio inicial teníamos a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Resulta que, ¿por qué está aquí señalado en amarillo? Resulta que este 4 va a ser el a sub 0, este que sigue en la primera diferencia dividida va a ser el a sub 1, este en la misma diagonal va a ser el a sub 2 y este de acá va a ser el a sub 3, como vamos a ver en las siguientes fórmulas. ¿Sí? El a sub 0 va a ser el primero, que dio 4, el a sub 1, que es el f de x sub 0, x sub 1, el a sub 2, f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, y el a sub 3, el de los 4 puntos. Reemplazando eso en los puntos y en el polinomio de Newton, nos daría lo siguiente. El primero nos dio 4, el siguiente nos dio menos 3, el siguiente nos dio 1 y el siguiente nos dio 0. Todo esto se anula porque dio 0, por lo demás va a dar 0, se anula esto. Nos quedaría 4 menos 3 por x más 2 más 1 por x más 2 por x más 1 y este último término que desaparece. Nos quedaría 4 menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 2, menos 6. Aquí la multiplicación va a dar x cuadrado más 3x más 2, el de esta parte. El otro desaparece. Sumando y restando términos semejantes me da x al cuadrado. Desaparecen las lineales y las constantes. Queda solo, me está diciendo que estos puntos
se aproximan al polinomio x cuadrado, a la parábola. Se aproximan a la parábola. Quiere decir que en esta parábola coinciden estos puntos. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de las diferencias divididas, que estas son las fórmulas que ya hemos hablado. ¿Sí? Esta es una forma de escribir la tabla que ya había enunciado. ¿Sí? Este es el x0 y x1, el x1, x2, x2, x3, y esta es la fórmula de la pendiente, ¿sí? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula de la pendiente, que esta es la primera diferencia dividida. Y de manera general, esta es la fórmula para hallar cualquier diferencia dividida, ¿sí? Bien. Este último sería el polinomio, ¿sí?, de cualquier función de n grado, ¿sí?, según la cantidad de puntos. N sería la cantidad de puntos, ¿sí? Y si n es la cantidad de puntos, ahí viene dando el factor, el polinomio, ¿sí? La constante, el de grado 1, el de grado 2 y así sucesivamente. Entonces el siguiente nos da los puntos, estos 4 puntos, donde su imagen son los valores del logaritmo natural de un número, ¿sí? Entonces vamos a aproximar por medio del polinomio de Newton el logaritmo natural de 2. Aquí está la imagen del 1, del 4, del 5 y del 6. Entonces el logaritmo natural de 2, el proceso va a ser el mismo con respecto al que hicimos, el mismo proceso. Aquí está el a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que le pusimos el b, no importa la letra, lo importante es que saber que hay que hallar esas constantes. Entonces empezamos a hallar la primera diferencia dividida, que va a ser el y sub 1, que es 1 punto con todas esas cifras decimales, menos el y sub 0, que es 0, sobre el x sub 1, que es 4, menos el x sub 0, que vale 1, y da ese valor. Este ya es entre x sub 2 y x sub 1, sería y sub 2, menos y sub 1, que es este, sobre x sub 2, que vale 6, menos x sub 1, que vale 4, y da ese valor. Y esto entre x sub 3 y x sub 2. La imagen de x sub 3 menos la imagen de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 3. X sub 3 menos x sub 2. Bien. Aquí hallamos la segunda diferencia dividida, que son las dos de acá, ¿sí?, que es entre las dos respuestas anteriores, que son estas, que son entre 0.2 y 0.462 y todas las cifras, que es lo que está acá, 0.2 menos 0.46, sobre 6 menos 1, que son los extremos. 6, el 4 se anula y queda el 1, 6 menos 1. Quedaría el de acá, que es el mismo proceso que estamos haciendo. Aquí no lo enunciamos en tabla, pero es en las mismas diferencias divididas. Aquí es entre x sub 3, x sub 2 y x sub 1, que eran 0.18 y 0.2. Ahí están. Aquí se va a reemplazar 0.18, 0.2 acá, y abajo la resta entre 5 menos 4. El 6 desaparece, 5 menos 4, y me va a quedar menos 0.02. Y el último, que es la resta de estos dos, ¿sí?, la resta de estos dos que hallamos acá, se restan y abajo va a ir x sub 3 menos x sub 0 y da este valor que hallamos acá. Entonces recopilamos en la tabla los valores que acabamos de hallar. Este va a ser el b sub 0 o el mismo a sub 0, este va a ser el a sub 1, este va a ser el a sub 2 y este el a sub 3. Reemplazamos en el polinomio inicial, me va a dar 0. Aquí está el b sub 1, que es este, el b sub 2 y el b sub 3. X menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque ese es x sub 0, que era 1. 4, ese era el x sub 1, que era 4. Y 6 era el x sub 2. Entonces ahí están reemplazados. Si queremos aproximar el logaritmo natural de 2, pues el x lo reemplazo por 2 y hallo la aproximación.
y podemos